jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que desde el acuerdo generoso supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados. Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió, que superó con éxito una pandemia, que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y de las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo, inspiración para un mundo convulso y herido, porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias. Son las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esa comparecencia. Acaba de terminar, ha sido breve, sin preguntas, e insiste: he decidido seguir con fuerzas renovadas. Esto es un punto y seguido. Vamos a seguir trabajando con serenidad y sin descanso. Continúa con más fuerza si cabe, dice el presidente del Gobierno, al frente del Ejecutivo. Dice que el país necesita una reflexión colectiva para abrir camino hacia el juego limpio. Dice que la sociedad española debe ser ejemplo. Habla de degradación de la vida pública, habla de la solidaridad de la sociedad española. Dice que es una sociedad familiar, pide respeto, pide dignidad y pide respetar las reglas del juego para impedir que los bulos dirijan la actuación política. Pedro Sánchez lo acaba de confirmar, sigue con fuerzas renovadas al frente del Ejecutivo. Rubén Gil, ¿con qué te quedas? Dame 2, 3 mensajes. La noticia que no hay noticias, se barajaban varios escenarios, 4 en concreto, y uno de ellos era la continuidad de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del Gobierno después de 5 días de reflexión. A la espera ahora, Susana, de reacciones, de comparecencias por parte de otros partidos, porque está previsto que esta mañana, o a lo largo del día también, veremos comparezca el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer esa decisión de Pedro Sánchez de seguir, si cabe, con más fuerza, que anunciaba hace unos minutos así el presidente del Gobierno.
he decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Esa es la decisión, ese es el anuncio que estábamos esperando para esta mañana, después de 5 días pendientes, como decíamos, de las reacciones, que haya esta noticia, esta decisión de Pedro Sánchez de seguir en el cargo, y pendientes también del CIS, que como ya contábamos desde esta mañana, ha realizado una encuesta flash esta mañana, una encuesta rápida, después de la carta de Pedro Sánchez. Se llevó a cabo el pasado viernes y los resultados está previsto que se conozcan a lo largo del día de hoy, y lo que pretende el Centro de Investigaciones Sociológicas es medir el alcance de esa decisión, de esa carta, en cuanto estaban, si no, de acuerdo, ¿no?, los españoles con la misma. En los próximos minutos y hasta las 12 de la mañana, aquí en Capital Intereconomía, vamos a hablar con diferentes expertos especializados en economía y en política para que nos des su análisis en cuanto al contenido y también a la forma de este mensaje. Pedro Sánchez dice que va a continuar al frente del Ejecutivo. José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. José María, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. ¿Qué te ha parecido la intervención, el mensaje del presidente del Gobierno? La intervención ha sido el colofón al esperpento en el que el presidente del Gobierno ha asumido al país en los últimos 5 días, ¿no? Con la inédita declaración que hizo por redes sociales y sus motivos. Y bueno, yo creo que todo ha sido la escenificación de un teatro bien ensayado que tenían cuando dice que con las muestras de apoyo que ha recibido, que han sido un fracaso esas manifestaciones a su favor, ha decidido quedarse. Bueno, pues yo creo que significa que lo tenía muy claro desde el principio, que simplemente lo hizo para lo que también se especuló desde un primer momento, que fueron unas muestras de adhesión, y digamos que es una deriva más que de un país de la Unión Europea, una república bananera que es en la que nos ha convertido. Pero bueno, yo creo que hay un antes y un después, y preocupar un poco esas intenciones que tiene para, según él dice, acabar con lo que él llama mentira, que puede ser querer acabar con las críticas, ¿no? Justo al principio de su intervención decía Pedro Sánchez, la carta no obedece a ningún cálculo político. ¿Tú lo cuestionas totalmente? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Uno, si quiere irse, se va. Si quiere quedarse, se queda. Pero desde luego no será una imagen en la que deteriora el prestigio internacional de España. Hemos sido el hazmerreír durante estos días, y ha mantenido a un país en una situación inédita. Además, uno es presidente del Gobierno todos los momentos de todos los días en los que está en el cargo. No es de 9 a 5 ni se coge unos días de asuntos propios por motivos que no vengan al caso. No. Uno es presidente en todo momento, y esto no tiene precedente. Todo ha sido un teatro muy bien ensayado. Decía, el país necesita una reflexión colectiva para dejar paso al juego limpio. ¿Realmente ha pasado su reflexión personal y estos 5 días al país? Da la sensación de que estos días nos los hemos tomado todos nosotros para reflexionar. Bueno, no sé a qué se refiere con la reflexión para el juego limpio y qué medidas puede querer impulsar, pero con la deriva tan populista y tan extremista que está tomando, nada bueno puede significar. No sé si dentro de un tiempo comentarios como este los podremos hacer o no, espero que sí, pero no sé qué significa, y es desde luego muy preocupante. No reflexión ninguna. Lo que ha hecho ha sido escenificar eso, escenificar un teatro que daña aún más la seguridad jurídica de España, y eso hace mucho daño a la economía y a la propia sociedad. ¿Tú crees que esta situación, lo que ha ocurrido en estos 5 días, que haya paralizado su agenda política, que nos haya mantenido a todos en vilo pensando si iba a dimitir, iba a convocar elecciones, iba a seguir al frente, ha dañado la imagen y puede dañar en el futuro más cercano las inversiones, el consumo, la actividad, la atracción de capital aquí en España?
Pues desgraciadamente en el medio y largo plazo, de forma estructural, sí que puede hacerlo. No hay más que ver la prensa internacional cómo fue recogiendo este episodio, digamos, tan rocambolesco, ¿no?, para ver que no se opinaba de la mejor de las maneras, no ya del presidente del gobierno, que es circunstancial, sino de España. Él ha querido hacerse la víctima, ha querido hacer ver que ha reflexionado, que se pone al frente de la regeneración porque se lo han pedido, pero hay que recordar que en tema de noticias falsas y utilización de los medios de comunicación, ellos, los socialistas, ¿no?, han tenido desde luego una actividad muy importante, porque llegaron a través de una moción de censura impulsada por un voto particular que después hubo que desestimar, ¿no?, sobre una acusación falsa sobre una condena al Partido Popular que no era tal, y en todo momento él no llama a mentir, no llama a cambiar de opinión. Ha habido unos cuantos cambios de opinión que para otros son mentiras, ¿no? Entonces, esa utilización, ese cuestionamiento, o sea, atacar, cuando habla de regenerar y que no se entre en ese fango, ¿no? Eso entra también por ejemplo, cuando él hace esos ataques tan directos, tan personales a la presidenta de la Comunidad de Madrid, o eso está al margen. Impedir que haya mentiras, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que impedir que haya mentiras en general, o que solo sirven si son mentiras que permiten atacar al centro derecha, pero a la izquierda no? Pero obviamente no tiene que haber mentiras, pero es que él ha convertido desgraciadamente la sociedad española en una sociedad que habiendo superado en la transición odios del pasado y enfrentamientos del pasado, y que se había reconciliado, el que alcanzó unas cotas de prosperidad durante estos años de monarquía parlamentaria como nunca antes había tenido, ha resucitado ese enfrentamiento, ha sembrado de rencor y odio la sociedad española, y ese es uno de los grandes problemas. Y ahora es simplemente un paso más. Él solo puede gobernar sobre la excepcionalidad porque no tiene apoyos parlamentarios suficientes, tiene una inestabilidad muy alta, y lo que busca simplemente es ver si de esta manera puede impulsarse y seguir un poco más hacia adelante. Muy bien. Pues José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, gracias por el análisis y buen día. Un abrazo. Muy buenos días. Gracias. Pedro Sánchez, a las 11 de la mañana puntual, anunciaba que ha decidido seguir con más fuerza si cabe que nunca. Vamos a escucharle. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. La prensa internacional empieza a plantear, a comunicar las primeras reacciones, Rubén. Empezamos a salir en las portadas, por ejemplo, el Financial Times, que una información muy breve de momento, titula que Pedro Sánchez dice que seguirá en el cargo como presidente del Gobierno de España. En Reino Unido, The Guardian también lleva este asunto en portada. Dice que el presidente español Pedro Sánchez dice que no dimitirá. Anuncia que se quedará días después de decir que se planteaba dimitir tras los ataques en medios de derechas a su esposa. Y en Italia también se hacen eco ya de esta información. Por ejemplo, el Corriere della Sera dice que Sánchez no dimite tras la investigación sobre su mujer. Declaraciones del presidente del gobierno: he decidido seguir con fuerza al frente del gobierno. Nos acompaña Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector general de la Agencia Tributaria y expresidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué te ha parecido la intervención, la comparecencia de Pedro Sánchez? Bueno, la decisión que nos ha comunicado era la previsible. Yo sí lo he dicho en todos los ámbitos familiares y mediáticos en los que participo, pero más allá de la previsión cumplida, la profecía cumplida, la verdad es que ha sido... Yo me he sentido un ciudadano de Corea del Norte escuchando al amado líder que declara que ante el cariño popular que ha recibido estos días, no sé, que ha visto él, donde nosotros hemos visto solo 8 o 9 mil personas encerradas y solo cientos de personas ayer en lo que convocaban los sindicatos, ¿no? Pero en fin, que ante ese apoyo popular que ha desbordado las calles de España estos días, él decide
seguir sacrificándose por los españoles, ¿no? Bueno, a mí me parece tremendo y, insisto, era lo previsible, pero la forma de comunicarlo añade gravedad a lo que ya era grave, ¿no? No solamente efectivamente ha sometido al país a unos ejercicios espirituales innecesarios e irresponsables, ¿no?, en la línea de la irresponsabilidad que caracteriza su acción de gobierno, sino que, leyendo entre líneas, yo creo que ha venido a anunciar una campaña contra la libertad de expresión de forma descarada, ¿no? Esa vez no se ha metido con los jueces, pero sí claramente con la libertad de expresión, y yo creo que a todos los medios que no participan del sanchismo les esperan unos tiempos difíciles, ¿no? Yo confío en la sociedad española, en la madurez de la sociedad española, y que no se crea ni el anuncio de que iba a reflexionar, ni el fruto de su reflexión, y que seamos capaces todos de detectar y descubrir las añagazas de esta jugada de Pedro Sánchez. Justo, él hablaba de la degradación de la vida pública, pedía respeto y dignidad y respetar las reglas del juego, impedir que los bulos dirijan el juego político. ¿Tú crees que este es mensaje directo a los medios de comunicación? Sin duda, pero es que además ha pedido el apoyo social contra los medios de comunicación. O sea, ha sido os ha puesto a vosotros y a los que participamos con vosotros en el punto de mira de ese populismo que viene alimentando desde hace años, ¿no? En fin, y desde luego internacionalmente, que apuntabas antes con José María Rotellar, el tema ha sido un descrédito para España como nación, ¿no? Fíjate que el año pasado las inversiones extranjeras se redujeron un 24% respecto a 2022. Es decir, esa pérdida de confianza en España ya era claramente perceptible en un tema tan significativo como la inversión extranjera. Yo creo que desde luego esta muestra de populismo a lo Corea del Norte nos va a profundizar en el daño internacional de España como país. Decía, llevamos tiempo dejando que el fango colonice impugnemente la vida pública y la vida política. Ha hecho de nuevo, igual que lo hacía en la carta escrita la semana pasada, ha dado mucho juego a las emociones, diciendo, pues duele vivir esta situación, he dado este paso por motivos personales, la sociedad española es una sociedad solidaria, es una sociedad también familiar, lo lleva todo mucho al terreno personal y al terreno de la emoción. No sé si es que busca conectar con parte de su electorado, el hacerse la víctima o el llamar simplemente a las emociones. Sí, sin duda ha querido humanizar su imagen. O sea, Pedro Sánchez tiene una imagen claramente de killer, vamos a decirlo claramente. Todos los políticos son killer y más los líderes de los partidos, ¿no? Pero de luego él tenía y mantiene, en mi opinión, una imagen de super killer, ¿no? Y yo creo que ha querido un poco combatir esa imagen de crueldad extrema, ¿no? Pero yo, fijándome en la reacción de los medios de comunicación estos días y de los periodistas, la verdad es que creo que no lo ha conseguido, ¿no? Es decir, la mayoría de los medios de comunicación, salvo los de cámara, que actúan efectivamente pues bien regados por parte del Poder Socialista, se han posicionado de forma muy crítica con la jugada, ¿no? Y yo creo que tal como ha acabado esta performance que nos ha montado, todavía serán más críticos, ¿no? Porque desde luego el final ha sido absolutamente, no por previsible la decisión, sino por cómo la ha comunicado además, pues ha sido tan decepcionante como preocupante. A mí lo que me preocupa es el futuro, y yo creo que nuestra libertad de expresión, que era una de las pocas que no había sido todavía atacada desde el poder, pues va a sufrir mucho en el futuro. Claro, y a futuro, ¿cómo queda el Partido Socialista? ¿Cómo queda Pedro Sánchez? ¿Y qué papel va a jugar el Partido Popular? Bueno, el Partido Socialista queda pues rendido a los pies y genuflexo ante su líder. Fíjate que ha habido una cosa curiosa, porque se ha referido a los ataques que él y su mujer llevan sufriendo 10 años. Es decir, no lo ha acotado en el tiempo al periodo desde que es presidente del gobierno, sino que se ha retrotraído a 2014-2015, con lo cual estaba lanzando un ataque también a los que fueron sus rivales políticos dentro de su partido en aquellos años convulsos en los cuales ganó y perdió y volvió a ganar la Secretaría General. Es decir, ha lanzado una auténtica también bala
contra los socialistas críticos. Ojo, que se ha referido a 10 años y, por tanto, no a su presidencia de gobierno, sino a la etapa también en la que se las tuvo tiesas con compañeros suyos de su partido. Y respecto al Partido Popular, pues yo espero que, desde luego, tenga la idea clara de lo que ha sido esta jugada y dos cuestiones. Una, que la denuncie públicamente porque es lo que se merece, y desde luego que no cese en su campaña de denuncia de lo que es la utilización de los resortes de poder para beneficio propio, que es lo que se está haciendo desde luego desde el propio Palacio de la Moncloa y desde muchos despachos ministeriales se ha hecho. Hay que hacer referencia al caso Koldo de manera evidente. Una cuestión significativa. Ayer vimos cómo los sindicatos UGT y comisiones obreras se metieron en lo que es la actualidad política, nada que decir, me parece muy bien, apoyando, con poco éxito en su convocatoria, pero en fin, apoyando a la posición del presidente del gobierno. Me parece muy bien si así lo consideran, pero yo quiero denunciar, ya lo he hecho por escrito, pero quiero denunciar públicamente la miserable actuación de UGT y comisiones obreras en el caso Koldo. Yo no les he escuchado una sola crítica a todos los agentes que operaron en este súper escandalazo de la política española, ¿no? Ni una sola crítica a la actuación de todos los ya veremos, pero aparentemente culpables de la corrupción vinculado a las mascarillas, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, han ido como auténticos sumisos seguidores a la convocatoria de este apoyo popular que ha requerido Pedro Sánchez en estos 5 días. Apoyo popular que ha sido, insisto, ciertamente muy comedido, pero bueno, que él ha engrandecido dándole poco menos que calificándolo como la causa del final de su reflexión, de su decisión, ¿no? Bueno, estaba todo escrito desde que nos mandó la carta. Muy bien. Pues Ignacio Ruiz Jarabo, muchísimas gracias por atendernos y por esta lectura. Un abrazo fuerte, gracias. A vosotros siempre. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Da 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 di da 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 di da 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 da. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia. Cada viaje tiene su melodía. Y en Iberia queremos que el próximo sea una sinfonía. Estrenamos nuevo destino a Salzburgo, la ciudad en la que nació Mozart, el genio de la música. Reserva en iberia.com tu vuelo a Salzburgo desde 119 € cada trayecto. Iberia, cada día es el primer día. Invierte en acciones o ETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 €. Invertir implica riesgos. El premio A es para las que no han pensado en un plan B. Emprendedoras, en CaixaBank queremos deciros que vosotras también sois nuestro plan A. Inscríbete en caixabank.es/premio A antes del 28 de junio y gana 6.000 € en formación. Para acceder al premio debes contar con una actividad empresarial de al menos 2 años de antigüedad. Consulta todos los requisitos en la web. Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para, entre cafés y vinos, inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91 31 31 409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos.
Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Decía Pedro Sánchez en esa comparecencia a las 11 de la mañana que el país necesita una reflexión colectiva que abra paso al juego limpio, que la sociedad española debe dar ejemplo. Pedía respeto, pedía dignidad, respetar las reglas del juego e impedir que los bulos dirijan el juego político. Ha hablado de la degradación de la vida pública y dice que la única forma de avanzar es detenerse para decidir hacia dónde vamos a caminar. Dice que ha dado este paso simplemente por motivos personales, ese paso de tomarse 5 días de reflexión. Pedro Sánchez sigue en el cargo. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Carlos Rodríguez Brown es experto en pensamiento y liberalismo económico. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido, profesor, en contenido y en forma la declaración del presidente del Gobierno? Pues que de pronto estoy evocando a mi Argentina natal, porque si hay algo que se parece a todo esto de Pedro Sánchez es al peronismo, ¿no? Tanto en la forma como en el contenido. De hecho, yo creo que lo hizo hace no muchos años Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, estamos con Cristina o contra Cristina, la democracia está en peligro. Ese tipo de cosas que son completamente irreconocibles. España no es así. España no es lo que pinta Pedro Sánchez, ¿no? Y desde luego no veo que la democracia está en peligro, salvo esa velada amenaza que dejó caer Sánchez de que ahora sí que van a ir a por quiénes, ¿eh? a por ti, a por los periodistas que no son obedientes al régimen, a por los jueces, a por la oposición. Y esta persistencia, que también es muy peronista, de la mayoría. Dice, la mayoría social. Pues no lo sé. Yo creo que no la tiene. ¿Dónde es que tiene la mayoría Pedro Sánchez? En el Parlamento, claro. Ahí sí, de momento la tiene. En fin, no me ha parecido nada edificante y no estoy seguro que podamos encontrar ejemplos de algo parecido fuera de, como te decía, de mi Argentina natal. ¿A ti te ha sonado amenaza el hecho de que hay que respetar las reglas del juego e impedir que los bulos dirijan el juego político? Bueno, yo creo que sí, vamos, yo creo que está muy claro, porque esto ya tenía algunos antecedentes, ¿no? De que están con esta idea de que de pronto la prensa libre, cuya misión es criticar al poder, no es una garantía de las libertades ciudadanas. ¿Y entonces qué? Desde luego no me resultó tranquilizador. No sé qué te ha parecido a ti, pero a mí tranquilizador. Y, profesor, ¿qué ha ido a hacer antes con el rey? Si al final se ha tomado 5 días para pensar que iba a seguir donde estaba y ha confirmado lo que muchos pensábamos, que era todo postureo y estrategia política. Pues yo creo que es un punto más de lo que tú dices, es un punto más de postureo, claro. Todo esto requiere una escenificación, claro. Y fíjate la escenificación, la carta, los 5 días de retiro espiritual. Y ahora voy y hablo con el rey, que además va normalmente todos los lunes, pero es parte de una escenografía y del estilo que tiene Pedro Sánchez. Este parón de 5 días y ahora su decisión de cara al exterior, a las inversiones, a las empresas,
españolas que invierten fuera, a las internacionales que invierten en España. ¿En qué lugar les deja? Vamos a ver, yo tengo muchísima confianza en la economía española porque confío en los trabajadores y los empresarios y la verdad que tenemos un gran país. Digo tenemos porque ya como sabes, soy español, pero yo, desde luego, bueno no es porque la seguridad jurídica es importante, obviamente, para las inversiones y para las empresas y para los trabajadores. Bueno, el mensaje de Sánchez no es, pero yo no creo que tenga un impacto demasiado negativo, pero igual es una expresión de deseos. Y luego, efecto en sus propias filas, en sus propios militantes y en sus propios socios de gobierno. ¿Esto qué consecuencias puede tener? Pues bueno, vamos a ver, me imagino que el mensaje también estaba dirigido a los suyos. Los 5 días ya vemos que tuvo como objetivo el que se movilizara. También utilizó, si recuerdas, la palabra movilización, o sea que tenemos que movilizarnos, ¿no? Dice como si de verdad España estuviera en peligro, la democracia estuviera en peligro, y no, lo que ha pasado es un mecanismo de frenos y contrapesos que son la base del Estado de Derecho y tampoco debería pasar nada, pero Sánchez lo que hace supone o pretende de que están pasando cosas verdaderamente tremendas cuando simplemente está funcionando a trancas y barrancas pues nuestro Estado de Derecho. Muy bien. Profesor Rodríguez Brown, gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias a ti. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Nos acompaña Miriam González Durantez, que es fundadora de España Mejor y abogada. Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido en contenido y en forma la comparecencia hoy del presidente del Gobierno? Bueno, pues ahí hay un elemento de quizá de haberse pasado de frenada con una presión en una situación personal y yo lo veo simplemente como dar marcha atrás, ¿no? A mí lo que me interesa es el contenido y en el contenido creo que hay una buena llamada ahí a la regeneración democrática, pero me ha faltado pues el que exprese que esa regeneración democrática se traduce no en una movilización social en general, sino en una movilización social para tener por fin un marco reglamentario que solucione este tipo de situaciones donde claramente no tenemos las normas adecuadas como tienen en otros países, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental. Creo que hablar de que ha habido una degradación de la vida pública, pues no hay ningún español o cualquier persona desde fuera que esté mirando a España que no lo haya visto, pero espero que a partir de ahora por lo menos él no participe, ¿no? Porque el participar en la degradación de la vida pública es también una opción personal. Decía, el país necesita una reflexión colectiva que ahora que abra paso al juego limpio. ¿Realmente ha pasado estos 5 días de reflexión personal al conjunto del país? Parece que nos ha dado a todos 5 días para reflexionar, ¿no? Bueno, ya no lo sé. Yo creo que tanto en estos 5 días como en los días anteriores se podía haber dado cuenta de que nos falta ese marco reglamentario que tienen los códigos ministeriales que solucionan pues las situaciones de conflictos, no solamente los conflictos directos, sino también los indirectos, las apariencias de conflictos. Vamos, es que es algo fácil de poner en marcha y esto no se necesitan muchos días para pensar cómo se puede hacer. Yo creo que la pelota, pues en principio debería de haber estado con él como el máximo representante de la soberanía popular ahora mismo en el país, pero desde luego si eso no ocurre, yo creo que desde la sociedad civil y nosotros en España estamos trabajando en ello con otras organizaciones, hay que trabajar en ese marco reglamentario. Decía el presidente del Gobierno que la carta que envió la semana pasada no respondía a un cálculo político. ¿Tú lo crees así? Pues no tengo ninguna razón para dudarlo. Yo he estado casada hace unos años, sigo casada con él, pero en ese momento era vicepresidente del gobierno británico y sí que creo que en los gobiernos pues hay veces que llegas a unas situaciones de límite personal y de cosas que no sabes gestionar. Pero vamos, de ahí no creo que se pueda llegar a hablar. A mí lo que más me ha llamado la atención en su discurso es la vuelta a ese discurso de víctimas y agresores, ¿no? De contraposición de los unos con los otros. Y es una pena que en estos 5 días no se haya dado cuenta de que los controles al poder no hace que aquellos que tienen el poder sean víctimas, ¿no? Es la manera natural de que se ejerza el poder en un sistema democrático.
Y el hecho de que en esa intervención, igual que en su carta, llame tanto a la emoción, porque ha insistido, no merece la pena, duele vivir esta situación, la sociedad española es una sociedad solidaria, es una sociedad familiar, respeto, dignidad. ¿Ese toque a la emoción tú crees que le va a dar resultado políticamente? Pues no lo sé, y la verdad es que eso es casi lo que menos me interesa de lo que él ha dicho, ¿no? Yo creo que el hablar del respeto, pues efectivamente, espero que todos ellos empiecen a respetar a los otros, y desde luego creo que en la sociedad española todos nos respetamos mucho más los unos a los otros que lo que se respetan los políticos entre ellos. Yo creo que al final lo que se traduce de esa intervención es que parece que todavía no ha llegado a entender que aquellos que tienen el poder, aunque en momentos puntuales, con mucha presión, puedan pensar que son víctimas de la sociedad, realmente lo que tienen son todos los privilegios, ¿no? Y el poder darte cuenta de ello constantemente, independientemente de la presión, es algo fundamental en aquellos que están en la cúspide del poder político de un país. Muy bien. Pues Miriam González, muchísimas gracias por hacernos un huequito en la agenda y por estas valoraciones. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, intervenía desde el Palacio de la Moncloa a las 11 en punto. Daba un discurso breve, concreto, conciso, apelando a la emoción y asegurando que continúa con más fuerza si cabe. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular, eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Insistía que va a seguir con fuerzas renovadas y continúa al frente del Ejecutivo. Decía que el país necesita una reflexión colectiva que abra paso a un juego limpio. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Me acompaña Manuel Llamas, economista. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Qué te ha parecido contenido y forma de esta intervención del presidente del Gobierno? Pues yo creo que hoy se marca un punto de inflexión, no lo digo yo, lo dice el propio presidente del Gobierno en su comparecencia, un punto y aparte, y es un día histórico porque es un día negro para la historia de la democracia española. Yo creo que estamos ante un intento de autogolpe de Estado por parte del presidente del Gobierno, claramente. Solo hay que leer y escuchar las palabras que ha dicho el propio presidente. En su carta ataca directamente a la oposición, que es la garantía de alternancia política en este país, ataca directamente a la prensa libre de este país, y ataca a los jueces, a la justicia. Todo ha sido un gran paripé, una gran jugada de marketing y de estrategia política a las que tan habituado nos tiene Pedro Sánchez para lograr su próximo objetivo. Y su próximo objetivo es doble. En primer lugar, acabar con la independencia judicial, asaltar el Consejo General del Poder Judicial para controlar a los jueces, que es la penúltima barrera de defensa que tiene la democracia española y el Estado de Derecho, tras la figura del rey, y en segundo lugar, atacar a la prensa libre. Y cuando me refiero a la prensa libre, me refiero a los medios de comunicación que han osado publicar informaciones que no han sido desmentidas sobre su esposa. Y muy posiblemente el Gobierno ya esté trabajando, posiblemente ya tenga algún borrador, sobre una nueva ley de medios
que otorgue capacidad al Gobierno para sancionar a medios de comunicación díscolos y periodistas críticos con el poder político. Eso no es una democracia, es otra cosa, y hacia eso vamos. Es muy grave lo que estás diciendo. Sí, pero es la realidad. Cuando es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Él decía, hay que movilizarse por la dignidad. Esto no va del destino de un dirigente, sino de decidir qué tipo de sociedad queremos. Nuestro país necesita una reflexión colectiva. Necesita nuestro país impedir que los bulos dirijan el juego político. Ahí señalaba directamente a los medios de comunicación. ¿A qué se refiere si no? Cuando habla de bulos. Pero si es que no lo digo yo, solo hay que escuchar. Una cosa es el querer y otra cosa es el ser. Yo durante estos últimos días, Susana, he escuchado a muchos periodistas, analistas, políticos, gente importante de este país, cuestionando la posibilidad o al menos teniendo esperanza de que, no, esto le afecta, es una cuestión personal, le ha afectado mucho el ataque a su mujer y posiblemente dimita. De verdad, me sorprende que haya dudas al respecto, que todavía no conozcamos al personaje, a un Pedro Sánchez que si por algo se ha caracterizado es por su obsesión enfermiza con el poder. A Pedro Sánchez se le ha dado por muerto en muchas ocasiones y ahí sigue y ahí seguirá. Habla de bulos. ¿Cuáles son esos bulos? Se han publicado durante estos últimos meses informaciones sobre los negocios de su mujer. Informaciones que no han sido desmentidas. Estamos en un Estado de Derecho. Cualquier información falsa que calumnie o que difame es susceptible de presentar la correspondiente denuncia ante cualquier juzgado. Y hay medios de comunicación y periodistas que han sido sancionados y condenados por la publicación de informaciones falsas. Vale. Esos mecanismos ya existen, son los mecanismos de cualquier Estado de Derecho y de cualquier democracia asentada. Sin embargo, el Gobierno no ha denunciado absolutamente nada. Begoña Gómez no ha denunciado ni ha desmentido ninguna de las informaciones publicadas. Entonces, cuando el Gobierno habla de bulos, como hemos estado escuchando al presidente del Gobierno, cuando hemos escuchado durante estos últimos 5 días a los socios del Gobierno a Sumar hablar directamente de democratizar la prensa y democratizar la justicia, ese es el lenguaje populista, ese es el lenguaje bolivariano que existe en países en vías de desarrollo y en países que no son democracias, son dictaduras en América Latina. Es hacia eso, hacia donde vamos, y así lo está anunciando el presidente. Lo que ha anunciado el presidente es una regeneración democrática. Vale. Lo último, Llamas, muy rapidito. Toda la prensa internacional se ha quedado perpleja durante todo este largo fin de semana por esta decisión del presidente del Gobierno de paralizar su agenda y tomarse unos días para reflexionar. Ahora, ¿cómo queda Sánchez frente a nuestros socios en Europa, frente a Estados Unidos, frente a grandes inversores internacionales? Bueno, la jugada, lo único que le ha salido mal a Sánchez es la jugada de marketing a nivel internacional, porque evidentemente al publicar su carta toda la prensa mundial se ha hecho eco y directamente ha relacionado a Pedro Sánchez con las presuntas corrupciones de su mujer. Su imagen internacional está absolutamente destrozada. Y yo creo que este movimiento, esta jugada viene a avalar esa cuestión. Por lo tanto, tenemos a Sánchez para rato, porque no se va a ir de aquí. Manuel Llamas, economista, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Gracias. Susana, y me acompaña Enrique Cocero, analista político. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido, Pedro Sánchez, en esta intervención de hoy lunes? Bueno, no lo sé. Primero que el discurso estaba debido para generar suspense, bastante. Pero bueno, independientemente de eso, a mí me han llamado la atención varias cosas. Primero, que ha pedido a la gente salir a la calle y revolverse contra una supuesta subversión que entiendo que él ve porque lo dice que lo está sufriendo en su familia y en su entorno. Pero lo primero que yo haría, o sea, yo es que creo que Pedro Sánchez ha pasado 5 días alimentando la rabia, porque lo primero que yo haría es plantear una ley de incompatibilidad de actividades del cónyuge del presidente del Gobierno,
sea quien fuere, porque es que esta cuestión ha saltado con él, no ha saltado con ningún otro presidente del gobierno. Entonces, lo primero que tendría que hacer es plantear una ley de incompatibilidades. El problema de plantear una ley de incompatibilidades es en un momento que haces ese planteamiento, dices, bueno, y ahora vamos a ver con este planteamiento de ley con qué se ha ido de bruces Begoña Gómez en todas sus actividades, en todas sus presuntas actividades, en todas sus supuestas actividades, en todas las actividades que estén bajo investigación. Eso por un lado. Entonces, eso de pedir a la gente que salga a la calle a reclamar, pues bueno, si quiere mover a más de 12.000 personas, va a necesitar reventar mucho la información. Bastante, porque básicamente lo que vimos el otro día, el sábado en Madrid, no se puede, desde luego una manifestación no fue, y hemos visto cuestiones menores que han tenido más respaldo. Luego a mí me sigue resultando impresionante como en relación a esa manifestación, en relación a esa convocatoria frente a Ferraz, que era una defensa de la democracia, y no es una defensa de la democracia, es una defensa de Pedro Sánchez, como él o ella ha continuado identificando su movimiento o su persona con la democracia. Las dos últimas frases de su discurso iban en esa línea, y la democracia o los dueños somos todos o el dueño no es nadie. Arrogarse de esa manera la identificación de una institución como la democracia siempre me ha costado mucho digerirlo, porque creo que las democracias están para que nos superen y nos sobrepasen a todos, pero seguir viendo cómo él y su movimiento sigue siendo la democracia, no lo sé. Pero vamos, lo que te digo, que veo que ha estado 5 días alimentando la rabia, básicamente. ¿Cómo deja a Pedro Sánchez frente a sus militantes, sus socios de gobierno y frente a la oposición? Enrique, muy rapidito. Bueno, frente a sus socios de gobierno, yo creo que si en algo ha podido contar las decisiones de estos días es en el apoyo de sus socios de gobierno. Ahora, ¿a cambio de qué? Ya lo iremos viendo a medida que pasen los días, pero vamos, no nos hagamos dentro de 2 semanas los sorprendidos. Respecto a sus militantes, no sé, supongo que el Partido Socialista está laminado y perfilado en función de Pedro Sánchez. Entiendo que los militantes que todavía le respaldan, pero volvemos a considerar, en Madrid creo que son 15.000 los afiliados, y con autobuses y todo, en la puerta de Ferraz solamente se congregaron 12.000, solamente en Madrid son 15.000 afiliados. Entonces veremos a ver qué respaldo hay, o sobre todo qué tipo de abandono del voto. Es decir, seguro que hay gente que se queda en casa diciendo que pase, no me implico, que pierda y ya que venga el siguiente. El problema es saber quién es el siguiente, porque, insisto, el partido está laminado a su imagen y semejanza, y luego pues con el resto ha vuelto a ser para mí una patada hacia adelante de rugby de estas que hace él. Le pego la patada, tiro el balón lejos, intento flanquear la defensa, con un poco de suerte me bota bien y me bota las manos y gano tiempo. Pues no veo esto nada distinto a lo que haya hecho con los presupuestos, o no veo nada de esto distinto de lo que hiciera en su momento con las elecciones generales. Muy bien. Pues Enrique Cocero, analista político, muchísimas gracias por tu análisis y tus comentarios. Cuídate mucho y que tengas un buen día. Un abrazo. Gracias, Susana. Hasta ahora. Desde las 11 de la mañana y hasta este momento hemos tenido análisis, valoraciones, contenido desde el punto de vista político y económico de esa intervención a las 11 del presidente del Gobierno anunciando que decidía continuar. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Hemos hablado con Miriam González, Ignacio Ruiz Jarabo, con José María Rotellar, con Carlos Rodríguez Brown, con Manuel Llamas, con Enrique Cocero, y con ellos hemos analizado el contenido y la forma, sus mensajes a la ciudadanía, a sus compañeros de viaje en el Gobierno, a sus socios y también a todo el mundo, a toda la prensa internacional. Hasta aquí este programa especial. 4 minutos, llegamos a las 12. Siguen en Radio Intereconomía y nosotros nos reencontramos mañana a las 7. Adiós.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La cuádruple hora bruja es un fenómeno que se produce 4 veces al año. En la última hora de negociación del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre, momento en el que se producen el vencimiento de los contratos trimestrales de opciones y futuros sobre índices y acciones. Durante esa jornada se produce un elevado volumen de contratación con un extra de volatilidad e inestabilidad, lo que ofrece grandes oportunidades de trading a corto plazo, en las que los índices pasan de las ganancias a las pérdidas con mayor facilidad. Para un trader de largo plazo esta cita no tendrá tanto interés. Además, los inversores suelen aprovechar este momento para tomar posiciones para el siguiente trimestre y, por lo tanto, marcan la tendencia que seguirá el mercado a corto plazo. Este fenómeno comenzó llamándose triple hora bruja porque se refería al vencimiento de las opciones sobre índices y acciones y a los futuros sobre índices. Desde que surgieron los futuros sobre las acciones hace 15 años, se denomina cuádruple hora bruja. Se cree que el nombre de hora bruja tiene su origen en las 3 brujas de Macbeth de Shakespeare, porque se producen movimientos extraños en el mercado en poco tiempo, como si se tratase de hechizos. Madrid es formidable y con Endesa tu ahorro también. Solo por vivir en Madrid ahorra 980 euros en 2 años con formidable energía, con luz, gas y mantenimiento de gas. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en cámbiateaendesa.com y empieza a ahorrar. Un tipo listo instala sus toldos Solete antes del verano. Un tipo todavía más listo los instala ahora y no los empieza a pagar hasta el verano. Y un tipo requete listo escoge toldos Solete garantizados de por vida. Toldos y pérgolas Solete, fabricados y diseñados en exclusiva por Grupo Afandecor. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros,